Buenos días, tardes y noches tengáis todos y todas en el canal. Como veréis, nos acercamos obviamente a la Navidad y por consecuente habrá un especial en el mismo. Habrá dos vídeos el día 25. En primer lugar tendremos el final de la primera temporada del Cazador y también tendremos un especial obviamente, con la temática obviamente orientada a la Navidad, pero un poco distinto, ya que estará orientada a una Navidad pagana. Los miembros lo tendrán un día antes disponible y, como ventaja por serlo, tendrán el vídeo del Cazador un día antes disponible. Y después, el día 25, todos los suscriptores tendrán los dos vídeos. Sin más dilación, agradezco también el cambio que tenemos en la hora de subir vídeos. Así que recordad darle a like y compartir y espero que os guste el capítulo de hoy. Vamos, dormilón, despierta. Tenemos que salir ya. Te he dejado dormir 1 hora de más. ¿Qué? Cato, son las 6 de la mañana. No me has avisado que tenemos que entrenar. Claro que no te he avisado. ¿Por qué te iba a avisar si no vamos a entrenar? Obviamente que no lo he hecho. Vamos a por el Wendigo. ¿Qué? ¿Ya? Pero si ha pasado solo 2 días, ¿has investigado dónde está localizado? ¿Has preparado el equipamiento? ¿Has avisado a gente? ¿No decías que nos tomemos siempre las cosas con calma? Esto lo veo un poco precipitado, ¿no, Cato? Bah, eres solo un vago. Mira, chico, en estos 2 días he contactado a 2 compañeros de oficio, de los cuales uno ha accedido a venir con nosotros, y por si fuese poco, ya lo tengo todo preparado desde ayer. Pero tú prefieres dormir antes que trabajar, ¿no? Cato, literalmente he dormido solo 7 horas. No entiendo esa obsesión que tienes tú con el trabajo. Entiendo que esto es para ti una pasión realmente profunda, pero el resto de mortales nos gusta dormir bien, porque si no, no rendimos. Sí, lo que tú digas, muchacho. Venga, aquí tienes la mochila. Venga, al rápido, al coche. Cato siempre fue una hormiguita trabajadora, pero esa vez se pasó. Fue realmente exhaustivo en la búsqueda del Wendigo. No tardó ni siquiera 2 días, como dije, y además se notaba un fuego distinto en sus ojos, un brillo de venganza. Como sabrás, nosotros vivimos cerca del bosque de Sam Houston, en Texas. Bueno, pues he descubierto, mirando los rastros que hemos encontrado hasta la fecha, que el monstruo tiene que estar entre Oklahoma y Arkansas. Si lo miras fríamente, hay como una especie de área de migración de esos seres. Nosotros hemos estado en una parte del semicírculo, así que mirando el radio del semicírculo podemos ver en qué dirección van los vectores. Es una buena táctica para rastrear que usa la policía. Así que, mirando el rastreo, vi que todo conducía cerca de una localidad, Fort Smith, en Arkansas. Si lo piensas fríamente, tampoco está tan lejos de nosotros, solamente a un estado de distancia. Pero, aún así, la tarea es bastante grande solamente para nosotros dos, así que necesito mínimo otro cazador muy experimentado. Y por suerte, en Oklahoma existe un amigo mío que tiene algo en común. Un odio inmenso hacia los Wendigo. ¿Crees que será capaz de controlarse? Esta misión no va a ser fácil, sobre todo si no tenemos que enfrentar a un monstruo que nace cada X tiempo y en un nido de X tamaño. Seguramente alguno de nosotros morirá, pero no importa. Lo importante es salvaguardar a la humanidad. El camino fue bastante tranquilo. Estuvimos durante 6 horas hablando de la estrategia, que más que nada iba a ser una estrategia donde yo seguía en la retaguardia. Quería un poco de acción. No me gustaba que siempre yo fuese el que estaba atrás. Me daba rabia que por no saber tantas artes marciales o artes bélicas como refería a Cato, tenía que estar atrás. Seguro que algún Wendigo no iba a ser ninguna dificultad para mí. No son tan ágiles como lo es un hombre lobo, y yo tengo algo de la maldición de un hombre lobo, aunque se cortase en el proceso. Mi agilidad es superior a la de un humano normal. Podía aprovechar eso a mi favor, pero Cato se negó rotundamente. Cuando llegamos ya era de noche, pero por suerte para nosotros, el lugar tenía un pequeño hostal. En el mismo había una gran cantidad de habitaciones vacías. Era como si la gente huyese de ese lugar.
Al intentar pasear para encontrar un lugar donde comer, nos dimos cuenta que el único lugar abierto era un bar, y en la entrada del mismo había una ingente cantidad de papeles de "Se busca" pegados en toda la entrada del bar. Dentro había unos pocos lugareños, por lo que pudimos entender, y alguien que parecía ser el sheriff. El sheriff estaba hablando con el mesero, tranquila y apaciblemente, aunque con un tono y un semblante sombrío. Y obviamente, como era de esperar, al nosotros entrar, todo el local enmudeció. Enmudeció y nos miró fijamente, pero nosotros caminamos tranquilamente hasta una mesa libre. El mesero no tardó en venir, y con un tono casi forzado, igual que su sonrisa, nos tomó la nota. Nosotros le preguntamos que por qué el lugar estaba tan serio, y él secamente nos dijo: la localidad no está en su mejor momento, chicos. Hay bastantes desapariciones sin resolver, y el propio sheriff y sus ayudantes no saben qué hacer. No hay ninguna solución a la vista. Os recomiendo que os quedéis lo menos posible. Sí, lo sé, no es la mejor de las recomendaciones, por así decirlo, pero mejor que estéis a salvo en vez de desaparecer misteriosamente también. Tomadlo como el consejo de un buen cristiano. Dijo esto último mientras se agarraba el rosario que tenía en el pecho. Yo me preguntaba si creer en Dios servía de algo en este oficio, ya que había visto en este escaso tiempo varias cosas impías que no le importaba comer a un cristiano o a un musulmán o a un judío. Al mal no le importaban las religiones, salía del ser humano o crecía a la vez en su sombra. Aún así, tiene un magnetismo muy fuerte en el ser humano, ya que nos incita y nos mueve muchas veces a hacer unos actos que no son acorde al movimiento natural de la vida, por el simple hecho de estar aburridos o por el simple hecho de tener un rechazo en la propia humanidad que nos rodea. No te preocupes, no nos quedaremos mucho. Pero dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso os lo puede decir mejor el sheriff. Al fin y al cabo, puede que le ayudéis a sacar algo en claro. Pero todo esto, obviamente, si sabéis de armas y sabéis de rastrear. Si solamente os mueve la curiosidad, os recomiendo que paséis del tema. Cato, con un rostro más solemne y serio que de costumbre, dijo que sabíamos algo, que ya lo sacaríamos en claro con el sheriff. Seguro que podíamos ser de alguna ayuda. El cansado mesero asintió y tras tomar la nota se fue, pero de camino informó también al sheriff de que queríamos hablar con él. El sheriff nos miró con desconfianza y cogió su vasco con whisky y se acercó a nosotros. Les advierto, caballeros, que no estoy de humor y no me gustaría perder el tiempo. No estamos en los mejores de los momentos en esta localidad. Cato, con un tono serio, simplemente sacó su medallón de los boinas verdes, lo enseñó al sheriff y dijo: No se preocupe, sheriff. Estamos aquí para ayudar. Al fin y al cabo han pedido ayuda al FBI en varias ocasiones y os han rechazado todas ellas. Todas parecen acusaciones y cosas que podrían resolver un condado, ¿verdad? Pero aquí están, sin poder resolverlo. No me malentiendan. Esto no es ningún reproche, ninguna acusación. Somos la caballería y hemos venido a ayudarles. ¿A qué órgano del gobierno pertenecen ustedes, caballeros? Si no son del FBI, ¿a quién pertenecen? Al que les va a ayudar. No importa más, caballero. Si quiere le puedo dejar un escrito que corrobore eso. Más allá de eso, no puedo darle más información. Es confidencial. Lo que le puedo asegurar es que somos profesionales. ¿Profesionales trayendo a un muchacho de menos de 30 años a este tipo de ocasiones? Por favor, caballero, no me tome el pelo. Pareceré cansado, que lo estoy, pero le puedo garantizar que llevo muchos años como sheriff. Sé distinguir a un mentiroso cuando lo veo. Llevo muchos años trabajando en este oficio y he entrenado a muchos jóvenes. Lo que sí te puedo decir es que este joven está más que capacitado para esta misión. Y quiera usted o no, resolveremos este misterio, dijo Cato golpeando fuertemente la mesa. Ah, y no se preocupe, sheriff. No solamente ha venido este joven, sino también a alguien que tiene este caso realmente cerca de su corazón. Dígame por favor que no es otro niño. No, no lo soy.
dijo un joven detrás del sheriff. Era un hombre menos de 40 años, pero lleno de cicatrices. Su rostro era muy severo y sus ojos estaban realmente hundidos, llenos de cansancio, como si viniese de lejos o porque no hubiese dormido en bastante tiempo. Cualquiera de las dos opciones me parecían muy lógicas, hasta pensaba que eran las dos juntas. Lo más notorio en él es que medía más de 2 metros, y la masa muscular de él también era inmensa. Lo único que puedo decir es, si eres fan de Juego de Tronos, decirte que este hombre ponía la mano en el hombro a la misma montaña. Llevaba una enorme gabardina verde, coronando su cabeza con un sombrero de vaquero. El hombre parecía realmente serio y dijo al sheriff que se apartase, que por favor le dejase hablar con sus amigos. El sheriff asintió casi como un niño pequeño, hablando con un adulto a este coloso, y se apartó y volvió con el mesero en la barra. Gracias por acudir tan rápido, Conrad. Sé que esto es personal para ti también, así que intentemos estar templados para esta misión. Con una mirada que haría palidecer a un depredador, Conrad exclamó: «Oh, querido amigo, no te preocupes. He esperado este momento durante 40 largos años. Esta vez no escapará nadie del séquito del rey Wendigo».